sí. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Dudas, preguntas, háganlas. No te quedes con la duda. Ok. Bien. Sociedad de nuestro virreinato. Habíamos hablado de la República de los Indios, ¿verdad? Ok. Dentro de la República de los Indios, ¿ya? Dentro de la República de los Indios, ¿cuántas clases, en cuántas clases se dividía? ¿Cuántas clases se dividía la República de los Indios? Nadine. Dos, excelente. María, Panta, dime, ¿en qué consistían los indios nobles? Los indios nobles. Que eran descendientes de incas. Ya eran descendientes de incas, muy bien. Kiara, dime, ¿qué más? ¿Qué más pasaba con los indios nobles? Profesor, Dime. ¿En dónde vivían? ¿en el pueblo? Bueno, en Panacas Reales, ¿no? Como siempre. Es que estar ahí. ¿Ellos trabajaban o no trabajaban, Kiara? Sí trabajaban. ¿Sí trabajaban? ¿Segura? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué raro. Tracy, ¿trabajaban o no trabajaban? No. No trabajaban. Ellos estaban absueltos de esa ley, como se dice para ellos, ¿no? Ellos no trabajaban en sí. No trabajaban. Rosario, dime, ¿qué eran los indios del común? ¿Qué eran los indios del común? Eran los los esclavos. Podrían, ya, vamos a ponerlo por ahí. Ya. Rosario dice que son los esclavos. Uchu y Poma, ¿qué me puede decir de los indios del común? Dime, Uchu y Poma. A ver, ¿qué se te ha quedado de la semana pasada? Los indios del común. ¿Qué pasaba con ellos? Si los indios nobles no trabajaban, los indios del común, ¿qué hacían? Ellos sí tenían que Trabajar. Ya, muy bien, tenían que trabajar, muy bien. Yaslin, ¿cómo se le llamaba a ese trabajo obligatorio para ellos? ¿Cómo se le llamaba? Mita. Mita, muy bien, Raúl, mita. Mita. Mita, Yaslin, mita. Vasco, Ya me decí. ¿para qué en sí lo habían separado? ¿Ya? ¿Para qué en sí lo habían separado a los indios, los españoles? ¿Con qué finalidad? ¿Qué querían hacerle? ¿Qué era la idea de los españoles desde que llegaron a América? Acuérdate Pachacútec, acuérdate el obispo. ¿Qué querían hacer? Adriano,
¿Qué quieren hacer los españoles? Gobernar. Evangelizarlos. Evangelizarlos, muy bien. Ok, evangelizarlos. Evangelizarlos, muy bien. Ok, ok. Excelente. Hay que seguir repasando. Falta poco para tu examen. Mira que te pregunto y estás que vuelas ahorita bien alto y Durán tienes que ponerte al día en todas las clases que hemos tenido. ¿Ok? Bien, ahora sí. La sociedad de nuestro virreinato, o sea, vamos a hablar específicamente ya de la República de Españoles. Todo lo que tiene que ver con España. Pero ahora, dentro de la República de Españoles existían diferencias y divisiones de acuerdo al lugar de movimiento y de origen de sus diferentes integrantes, de acuerdo a su posición económica. ¿Cómo es esto? Bien, en la República de Españoles, tal y como su nombre lo va a indicar, ya estuvo conformado por las penínsulas, perdón, los peninsulares o chaperones que habían nacido en España. Que habían nacido en España. Pero ellos tenían unos descendientes directos, o sea que de raza con raza española. No había problema. Pero ahí estaba la otra parte, ya donde habían nacido algunos españoles ya en América. A ellos se les llamó criollos, se les llama criollos, ¿por qué? Porque tenían sangre española indígena, sangre española con esclava negra, esclavos negros con indígenas y un combinado así bien monstruo, ya que cada uno de nosotros si nos vemos somos tan diferentes en colores, ya, en razas, en aspectos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Entonces, la nobleza peninsular o chapetona, ¿ya? Eran los españoles nacidos en España y por lo general eran los encargados, ¿ya?, de las principales funciones o cargos públicos dentro de los virreinatos americanos. O sea, ellos tenían el poder. Los chaperones tenían el poder en sí. ¿Ya? No había, ahí todavía no había ninguna mezcla. ¿Listo? Ok. De ahí vienen la nobleza americana o india. Perdón, o indiana. Eran los españoles nacidos en América, llamados criollos, descendientes de los primeros conquistadores que habían obtenido grandes riquezas y mercedes del rey de España. ¿Ok? Dentro de eso, ya, hay que resaltar algo. Que los criollos, ya, eran los hijos de los españoles nacidos en América. Eso se da en el siglo XVIII, ¿ya? Cuando se aplican las reformas borbónicas del Perú. Ya me vas a decir qué son las reformas borbónicas. Ya, las reformas borbónicas en sí es una reforma que se hizo a la conquista que se dio en América Latina. De eso no podemos hablar todavía porque no, como se dice, no es tu tiempo. Pero si lo quieres averiguar, puedes ir investigando qué eran las reformas borbónicas. ¿Ok? Al Perú se le quitó el poder que aún había acumulado durante varios siglos, ¿ya? Los que le va a generar, a esos españoles nacidos en América un malestar. Y va a comenzar ahí la guerra de la independencia. Ahí ya comienza todo el conflicto de que por qué yo tengo más poder, si yo también tengo sangre española, pero tengo sangre india, etcétera, etcétera. Ahí comienza, como se dice, desde ahí creo que comienza eso de que porque yo soy más blanco que tú, yo tengo más derecho que tú, ¿ya? Pero no tiene que ver nada con esto en estos tiempos. Preguntas hasta ahí, dime.
Ni una pregunta. ¿O yo pregunto? Jordi, buenas noches. Ya a mitad de clase, Jordi. Hay que levantarse más temprano, Yo tengo Jordi. una pregunta. Ay, tiene una Buenas tardes, pregunta. profe. Ok, Jordi. Dime una pregunta, hija. A ver. Yo no entiendo por qué se pelearían si los dos ganaban lo mismo, o sea, tenían todo lo que necesitaban para vivir feliz. Ya. Ahí viene tu respuesta. Si tú eres de sangre española, ya, si tú eres de sangre española, todas las riquezas las vas a poseer tú. Bien. Ahora, aquí comienza el problema de los cruces raciales. ¿Ya? Un español más un indígena sale un mestizo. Si sale un mestizo, ¿ya? Mira, español indígena, un mestizo. Esa riqueza de ahí, como tú no eres de sangre pura, no tienes riqueza. No, tú no tienes por qué tener riqueza. Tu sangre no es pura. Así que tú tienes que trabajar, tienes que pagar tu, como se dice, tu parte a España y seguir con tu vida. Ahora, si vendría un español con una esclava negra o mulato o mulata, automáticamente dentro de ese cruce racial, ¿qué va a pasar? Habían dos opciones, o te vuelves, ¿cómo se llama o te vuelves peón, o te vuelves esclavo, cualquiera de los dos, ¿ya? Y si llegabas a ser un esclavo negro más un indígena y salía un sambo, ya automáticamente también pasabas a ser un esclavo. Ninguno pertenecía a la República de Indios, por si acaso. Ninguno de esos cruces. Ninguno. ¿Ya? Ahora, los esclavos, ya miren, los esclavos se les considera seres humanos creados para servir nada más. O sea, toda persona de color, ya, en su pensamiento de ellos, solamente eran creados para servir. ¿Ya? Desde los primeros años de la conquista, la población negra se utilizó como mano de obra en los yacimientos costeros de caña de azúcar y algodón. O sea, que ellos producían. Ellos no descansaban. Si por A o B se cansaban o morías, era reemplazado automáticamente. Bien. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Bien. Por aquí queda la clase media formada por los españoles peninsulares y españoles americanos que no poseían grandes fortunas. ¿Ya ves? Ahí está la respuesta de mi querida amiga por ahí, María. No poseían grandes fortunas ni títulos mobiliarios, o sea que ellos no tenían nada, quedaban en nada. Esta clase social se desempeñaba en varias labores como abogados, mira, eran abogados, médicos, funcionarios públicos de menor rango, militares o comerciantes. Eso es lo único a lo que ellos podían postular, por decir. ¿Ya? O sea, igual tenían que trabajar, sí o sí. ¿Bien? Ok. De aquí viene ya la práctica en clase, pero para eso, preguntas. Hazme preguntas. ¿Qué dice el chat? Profe, ¿dónde vivían? Ok, ¿dónde vivían? Si hablamos de la clase media de los españoles peninsulares, vivían en casas, ¿no? Ellos vivían en sus casas normales, ¿no? Si tú ves en la imagen que estoy retratando ahí, toda esa parte de al fondo eran casas. Ellos podían vivir placenteramente, ¿ya? Ellos podían vivir placenteramente, mientras que la otra clase social, la que tenía la sangre mezclada, ya, la que tenía la sangre mezclada, ellos tenían que trabajar.
Dime, hijo. ¿Qué tema es? El tema es Sociedad de nuestro Virreinato. En la página 21. Página 20, creo que es. Ok. Preguntas. Aparte de la de Yali que dice dónde vivía. Y ya se lo contesté. Pregúntame, no te quedes con la duda. Pregunta. Raúl, ¿por qué crees que en esa época no podían ser todos iguales así haya mezcla de sangre? ¿Por qué crees? Profesor, dice Carly que se va a unir de nuevo porque sí lo escucha entre rayado. Ok, que se una nomás, no se preocupe. Vasco, ¿por qué crees que en esa época tenía mucho que ver la clase media ya con combinar las sangres? O sea, ¿por qué crees que hay ese, es de que porque yo soy de sangre pura, yo poseo todo, y si yo mi sangre está combinada con, no con un mestizo, no con un indígena, con un español, con una esclava negra, ¿por qué no? No podría. ¿Me repite la pregunta? Ya, a ver, una pregunta. ¿Por qué en la clase media, ya, por qué en la clase media los españoles americanos, ya, poseen las grandes fortunas y los españoles, ya, que no tienen, por decir, no tienen la sangre español, ya, sino español indígena, ¿por qué no tienen los mismos? ¿Por qué no tienen la misma ley, ¿no? Como se dice para ellos. ¿Por qué no pueden tener las grandes fortunas? Si al final tiene sangre española. Ok. Profesor, ¿está compartiendo lo de la página de 21? No, todavía no. Ok. Bien, muchachos. Todos en la página 21. Ya. Todos en la página 21. Los peninsulares chapetones fueron. ¿Quiénes fueron los chapetones? ¿Quiénes fueron los chapetones? ¿Quiénes eran los chapetones? ¿Dónde habían Los nacido? españoles. Claro, los españoles. Los españoles, ¿ok? Yo lo dije, profesor. Ok, muy bien. Los españoles, vamos a poner en negrita ya. Si no, los españoles. Ok. Los esclavos trabajaban en, ¿dónde trabajaban los esclavos? A ver, ¿dónde? Obras de las haciendas costeñas. ¿Dónde? Fuerte, sin miedo, sin miedo. Si te equivocas no hay problema. En las haciendas costeñas. Ah, exacto.
en las... Un ratito. Las haciendas costeñas. En las haciendas costeñas. Siguiente. El refugio de los esclavos se le conocía con el nombre de... ¿Cómo se llamaba el refugio de esclavos? Español. El refugio de los esclavos se conocía como nombre de... Rosario, ¿cómo se llamaba? Palenques. 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 Reemplaza los símbolos, dice, reemplaza los símbolos por la letra para descubrir el mensaje. Ok, A, C, a ver, las caritas son las A, ¿no? Vamos a comenzar con las A. Profesor, ¿por qué no esta no la deja a nosotros? Ah, ya, mejor, ya, Que no mejor. lo hagamos y después le mostramos. Está fácil. Ok, ya. Entonces pasamos a la siguiente, ¿ya? Pasamos a la siguiente, ok. Integraron la República de Españoles. ¿Quiénes integraron la República de Españoles? Los Huracas. Los criollos. criollos. Dime. La de la 2 dice, reemplazo los símbolos por las letras para descubrir el mensaje. ¿Eso lo hacemos nosotros? Sí, lo haces usted, lo hacen ustedes, porque está fácil. Ok. Segundo, lugares de refugio de los esclavos fugados se llaman Palenque. palenques. Excelente, palenques. Siguiente. La mezcla entre indios y esclavos se llamó indios y esclavos. Mestizo. Indígena y esclavo. Esclavo negro, indígena, sambo. Sambo. Siguiente. 4. Los esclavos que obtienen su libertad se llaman Libertos. libertos. 5. Fueron los españoles. ¿Qué imaginación tienen los españoles? Fueron los españoles nacidos en la península ibérica. Chapetones. En la península ibérica, chapetones. Siguiente. 6. Fueron los hijos de los españoles nacidos en América. ¿Cómo se llamaba? Criollos. Criollos. 7. Durante los primeros años de la conquista, el grupo de mayor prestigio social y económico de la República de España fueron los Corregidores. corregidores. Dime, Yaslin. No se ve la parte de la 2, está como así en la 1. Ah, ya. Ahora sí. Ah, la 2. Ahí era Palenque. Ok.
8. Los esclavos fueron utilizados como mano de obra en... Haciendas costeñas. Haciendas serranas. Haciendas costeñas. A ver, vamos a verlo. Mano de obra en haciendas costeñas. 9. ¿Quiénes fueron los que lideraron las guerras de independencia? Ay, ay, ay. Las guerras de independencia. Los criollos, muchachos. Los criollos. Fueron los criollos. Los criollos. Ellos fueron. Siguiente. A los esclavos que escapaban de sus amos se les llamaba... Cimarrones. No, libertos. Ay, libertos. Me pones la 3. Libertos. ¿Ok? Tarea en casa. Me pones la 3. Profesor, ¿A la 3? profesor, el que le puso los nombres ni siquiera pensó en algo porque casi son lo mismo que en el otro. Ah, claro. Los esclavos que obtenían su libertad se llaman, no, eso es como para que tú te acuerdes, palenques, ¿no? Fueron utilizados como... Pero como dice, aquí decía, los esclavos que obtenían su libertad se llamaban libertos. Ay, perdón. Pero si no hay libertos, entonces ¿cuál es? Oh, verdad, ¿no? A los esclavos que tenían su libertad se llaman... A ver... Ha dicho esclavo se le llama cimarrones. Tampoco no está. A ver, algunos esclavos conseguían su libertad. Una de las vías fue a través de tener lejanos amos y esclavos se llaman libertos Profesor, o cimarrones. manumisos. Manumisos sí hay. Acá está. Los esclavos que tenían su libertad se llamaban manumisos. Sí que también los otros le ponemos manumisos. Fueron utilizados como mano de obra en la hacienda costeña durante el virreinato. ¿Quiénes eran? Esclavos. Ya, Esclavos. está bien. Esclavos. Durante los primeros momentos de la invasión española, los indios fueron entregados a los... ¿A quién? Criollos. Criollos. Esa fue la primera. Durante los primeros momentos de la invasión española, los indios fueron entregados a los... Sí, en los criollos. Ok. Elabora un cuadro comparativo entre indígenas y esclavos. Ay, ay, ay. Menciona dos maneras de evitar la crisis hacia los demás. Ok. Ay, disculpen. Profesor, yo primero que pensé que eso iba a dejarlo de tarea. No, espérense. Es que a veces, ahora sí, ve. Ay, se me borra un ratito. No me deja, espera, más rápido es así. Acá está. Este cuadrito necesito. Está ahí arriba, no me deja. Ok. Díctame. Indígenas. Lugar de trabajo. ¿Dónde trabajaban los indígenas? Los criollos. Los indígenas. Acuérdate. La mitad. Y los esclavos. La mitad. Los esclavos. Los esclavos, ¿dónde? Haciendas costeñas. Haciendas costeñas. Ok, haciendas costeñas. Bien. Derechos. Ahora dime. ¿Cuáles eran sus derechos? Trabajar. Su derecho, no tenían derecho.
no tenían derechos, porque acuérdate que ahí los corregidores abusaban de ellos. Y los esclavos. Pero ¿quién es más torturado? Profesor. ¿Los indígenas o los esclavos? Ambos. Ambos, pero bueno, los indígenas se pueden levantar en revolución. En cambio, los esclavos no, porque los esclavos los puedes matar. Ujú. Me dio pena los esclavos. F por los esclavos. Ok, esclavos, derechos. ¿Tienen? Trabajar. Trabajan, ¿no? Su derecho. No, su derecho era comprar su libertad. Porque hay algunos que sí podían comprar su libertad. Menciona 2 maneras de evitar la discriminación a los demás. Ok, queda 1 minuto. Si se cierra, ya saben ustedes, muchachos. Menciona 2 maneras de evitar la discriminación a los demás. No. Creo que no hará falta volver a entrar. A ver, menciona 2 maneras de evitar la discriminación hacia los demás. No. A ver. Distinción de razas. Y la otra vendría a ser. No haber discriminación de razas, sí. Respetuoso